Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy con el profesor Juan Jacinto. ¿Cómo está? Gracias, Saúl. Bien, aquí estamos con mucho gusto aquí en tu programa de Gente Cool. Así es, la verdad me sorprende porque pues no es muy común que venga gente del sindicato, vaya, y de Ujú. trabajadores, que sobre todo a mí en lo particular, mi familia ha pertenecido a este gremio durante toda su vida. Y bueno, para escuchar algunas curiosidades sobre este gremio, sobre la vida de un maestro como tal y los problemas que hay en día. Pero licenciado, ¿usted es Profesor, profesor? profesor normalista. Ah, normalista. Eso dicen, que ahorita hay varias temáticas en torno a que los normalistas del 2010 a la fecha han sido un peso duro para el gobierno, ¿no? Que siempre protestan y protestan, pero con los casos que pasaron en otros estados. Pero usted estudió aquí en Tabasco. Sí, aquí en Tabasco, en la Normal de Educación Física y estudié una especialidad en la Universidad Pedagógica Nacional. En la Luego hice UPN. otros estudios ahí de diplomados fuera del estado, pero ¿Hace cuánto tiempo? bueno, egresé en el año 2000 de la Normal y egresé de la UPN en el año So, 2001. Y ya inició después hice otros estudios alrededor de 2004, 2005 y 2006 sobre pobreza y tecnologías de la educación, que en aquel año. en aquel entonces nos tocó una beca por el Sindicato de Maestros y estudiamos en el campus de la Ciudad de México, el primer campus que tuvo el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y para dar una idea, era la primera escuela que tenía laptop en la biblioteca y te la prestaban con tu credencial y todavía no existía el internet como el wifi. Utilizábamos aquella moda del famoso Bluetooth. Bluetooth, exactamente. ¿Sí? Facebook, por ejemplo, que se fundó en el 2006, me parece que tengo el dato. Todavía no estaban las redes sociales en ese momento. Exacto. ¿Cómo se comunicaba la gente entonces? Por ejemplo, para las tareas en equipo, reuniones en la biblioteca. Era, quedabas afuera de la escuela y ya te decías, nos vemos a tal hora. Y bueno, era todo un suceso localizar a quien no llegaba y le tocaba una parte de la tarea. Sí, caray, ¿cómo le mandas un WhatsApp, no? Para que él mande su archivo, ¿no? Sí, claro, incluso en esa época salía muy caro pagar las tarjetas de los primeros celulares, los famosos ladrillos. Ah, ok, Y ok. ahora que los segmentos del magisterio han cambiado, todavía los maestros que estarán antes del año 2000 de la era tecnológica, muchos solo utilizan el teléfono para las llamadas y han ido actualizándose con el WhatsApp. Otros ya de la era digital, Moderna, ¿no? que no nacimos con la era digital, sino somos nativos adaptados, comenzamos a utilizar ya lo máximo es Facebook, Twitter, y ya ahorita los jóvenes, la generación de maestros jóvenes cool, ellos sí usan el TikTok, usan el ¿Y Instagram. usted, profe, los usa? ¿Las redes Yo sociales? llego a más que nada el Facebook y el Twitter. Es lo más Sí. que utilizo, y el correo electrónico. Y leía yo el otro día una broma, yo todavía tengo correo electrónico de Hotmail No, y no me diga eso. apenas acabo también de abrir mi correo de Gmail y de Yahoo. Pero sí, es una transición donde lo veo, pero cada generación, el magisterio está segmentado en tres grandes grupos. Los jubilados, yo les llamo ahora, como en tu programa, los jubilados cool. Nosotros, los del sándwich, del jamón en medio, que seríamos los chavorrucos cool, y las nuevas generaciones que vienen con un ímpetu enorme, pero además con una capacidad de desdoblamiento de información, absorción de información impresionante. Sí, la verdad, los jóvenes, las y los jóvenes hoy en día tenemos sobre todo la oportunidad de reeducar a las nuevas generaciones, que por cierto es un tema muy controversial. Hoy en día justamente hablando de las fechas, precisamente en el Congreso hay una protesta en contra Sí, del, del aborto, de y las hay la otra parte, la que está pro aborto. Ah, exactamente. Entonces son las dos partes. Incluso en una parte de la ciudad un grupo pintó de los colores de la comunidad LGT, los colores representativos, y a algunos les parece y a otros no. Es un debate interminable que lo tenemos ya en la escuela pública. Exactamente. Acabamos de ver, por ejemplo,
el hecho de que en una escuela se amparó un ¿Baño? un alumno ¿cuál por habla? usar falda. Esto fue aquí en Manguillo, Sí, de hecho. sí, exacto. Entonces, En el CONALEP, y exactamente. en otros casos se da la protesta el día de hoy por la famosa reeducación. Entonces dicen, no, es que es una cultura, una subcultura, y esos están mal educados. Entonces tenemos todas esas variables también en el magisterio, porque hay maestros también, por ejemplo, de la comunidad. Por ejemplo, aludiendo que mis padres son docentes de escuelas telesecundarias, escuelas rurales, en este nicho de las telesecundarias donde se tenía el famoso profesor que nada más llegaba a prender la televisión para ver estos videos educativos. Hoy en día ha cambiado sobre todo la forma en la que educamos a las y los niños, pero en específico la escuela pública, desde los inicios de la educación pública en México siempre ha habido un rezago muy particular que se contrasta muchas veces con la escuela privada, con las cuestiones particulares. ¿Por qué cree usted que existe este rezago, sobre todo en nuestra entidad? El primer paso fue que la escuela pública no existía, es relativamente nueva en nuestro país, apenas estará cumpliendo sus primeros 100 años. Y estos años fueron pasando de un periodo revolucionario donde no había escuelas, las escuelas básicas eran de instrucción, estaban en unas casitas amplias y era la única escuela que había, y de esa escuela tenían que emigrar. Las universidades tampoco existían. La primera universidad que se crea en el país, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, pues absorbió todo. Conforme fue creciendo la demanda, se intensificó precisamente aportar en ese número cantidades, pero conforme se cubrió la necesidad, lo que tuvimos fue la demanda de calidad educativa. Y luego ya no querían solo calidad, como ahora en la propuesta del presidente López Obrador, ahora demanda calidad y excelencia. Ya no se trata de que seas competente, sino que seas competitivo. Exactamente, López Obrador, que justamente anda hoy en Tabasco, en sus Así tierras. es. ¿Usted está a favor de las acciones del presidente? De todo lo que lleva en esta magnitud de trabajos, sobre todo en la cuestión educativa, con sus planes de trabajo que tienen a nivel nacional. ¿Está en pro del presidente? Bueno, hay acciones muy importantes que está realizando el presidente. Una de esas es la refinería. Sí. Es la primer refinería que va a haber en el sureste. Hay países que tienen muchas refinerías y precisamente decían algunos que no va a ser negocio. Va a ser negocio el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, va a ser negocio la refinería, va a ser negocio el Tren Maya, y hay un corredor transísmico que va a unir Oaxaca con Veracruz, que va a ser una frontera impresionante para cortar flujos que lleguen al Canal de Panamá y salgan por el Golfo de México a Europa. Más o menos estamos hablando ya de cantidades de más de 10,000 millones de dólares que estarán pasando por esas fronteras inicialmente y que se necesitará comunicar el sur con el norte. Es decir, esta acción tendrá un efecto muy positivo en la economía. Quizás todavía en este momento no se va a ver, pero son acciones muy importantes que hay que destacar porque aportará recursos a obras o acciones que, por ejemplo, ya las estamos viendo que nunca se habían visto, pero hay que verlas en números, no solamente en aspiraciones. El ejemplo es de La Escuela es Nuestra. Hay alrededor de 600 escuelas beneficiadas con montos de alrededor de 600,000 pesos. Quien nunca ha estado en una escuela pública y no conoce que le hace falta desde el agua, el baño o la calidad de los baños, el material de limpieza, y que mucho de eso lo apoyan directamente los padres. 600,000 pesos sirven excelente, por lo menos para darle el mantenimiento a la escuela. Pero siempre llegaba el 1%, se beneficiaban 30 a 60 escuelas. ¿De todo el país? Y este año, no, en el estado. En el estado. Son cerca de 6,000 escuelas, pero llegaban recursos para 30 o 60 escuelas. Solamente. Ahora llegó para el 10%, 600. Si este proceso continúa,
Estamos hablando de que en 10 años las escuelas del país del estado de Tabasco habrán recibido recursos para darle mantenimiento que debían de haberse dado desde hace 30 años. De ese tamaño es el rezago. Y entonces a veces se duplicaban los recursos. Sí. Había una escuela, un programa que se llamaba Escuelas de Calidad. Entonces la escuela de calidad recibía recursos de los 3 órdenes de gobierno, pero los recibía de los 3, pero había algunas que no recibían nada. Y recibían 100,000 pesos, que para lo más que les daba era para, por ejemplo, darle mantenimiento al cableado. Entonces, estas acciones, si ahorita ahorrando recursos ha servido para eso, imaginemos el próximo sexenio tendremos las escuelas por lo menos en un buen nivel de mantenimiento y podrá entrarse a otra fase que los padres de familia y muchos maestros no conocen. Si ya recibieron el recurso, por ejemplo, de la escuela es nuestra, el próximo año van a recibir las becas. Todos los niños de una escuela beneficiada. Así es. Y el tercer paso es que si la comunidad y los docentes y el director de la escuela, los supervisores, hacen buen uso de esos recursos, ¿qué va a suceder con ello? Les van a dar, el siguiente paso del proyecto es darles desayunos escolares. Pensando, ¿no? En pro de todo eso. ¿De dónde saldrán esos recursos? De las obras que están haciendo. Del transísmico, del Tren Maya, del turismo, del petróleo, que ahorita estamos viendo que está altísimo el petróleo y ha recibido México cerca de 300,000 millones de pesos adicionales nada más en estos días que acaba de tener un incremento el petróleo. Así es. Toca un tema muy importante, vamos a bajarnos un poco, no tanto a lo banal, pero sí destacar la visión no de profesor, sino de alumno. Yo toda mi vida estudié en escuelas públicas y ahorita que menciona que va el presupuesto no baja a todas las escuelas públicas y es verdad porque, por ejemplo, los baños, ¿no? Los baños que muchas veces son precarios en su infraestructura. Yo me acuerdo de un amigo en la primaria que siempre me decía, yo siempre me aguanto las ganas a llegar hasta mi casa porque en un baño de escuela pública no voy. Pues sobre todo las niñas. Exactamente, que requiere mayor higiene. Y luego también los baños de las escuelas públicas los comparten a veces los maestros con los niños, porque no hay baños, no hay infraestructura. Nada más por ponerte un ejemplo, hace cerca de 10 años se hizo un análisis de la deficiencia de los baños en el municipio del centro y arrojó que las escuelas necesitaban mantenimiento en cerca de 600 baños. ¿Por qué? Porque las letrinas estaban rotas, porque estaban caídas, porque se las habían robado. Y eso se agudizó con la pandemia. Por esa razón, muchas escuelas que sufrieron la pandemia o después sufrieron lo que tiene que ver con las inundaciones, no habían sido reparadas. Ya llegó el recurso, lo anunció la Secretaría de Educación para reparar las escuelas dañadas por inundaciones y está llegando el recurso para la escuela es nuestra. Es un avance, necesitará quizás consolidarse en los próximos años, pero las bases se están sentando. Ahora vendrá la revisión por parte de los maestros este año de lo que se conoce como el marco curricular o el nuevo marco para los planes y programas y será revisado por los maestros. Y hay cosas verdaderamente novedosas que dependerán mucho de la ética de los profesores. Por ejemplo, la enseñanza de los valores. Es decir, que los profesores enseñen a los niños todos los valores para una mejor convivencia. ¿Eso por qué? Ante la pandemia que estuvimos alejados, los niños ahora, o los mismos maestros, necesitan una interacción social. Es natural. Había alguien que lo decía de manera chusca, que habrá mucha proximidad social, y dice, a veces demasiada. Esto se agudiza, por ejemplo, en secundarias, donde los niños se ha incrementado la intención de noviazgo. Claro. Y todo lo vamos revisando también que se dan los casos de agresiones entre los niños. En algunos casos es bullying o en otros casos es simplemente violencia escolar. Hemos visto muchos videos de niños que se golpean afuera de la escuela o adentro de la escuela y eso habla precisamente de una educación de valores que en la nueva escuela mexicana se pone mucho énfasis en ello. Así es, maestro. Vamos a hacer un corte para continuar con otros temas de su vida personal sobre la cuestión sí, política. Claro. Y regresamos a la cuenta de 3, 2, 1. Ya
Ok, regresando con la entrevista con el profesor Juan Jacinto, hablando acerca de la política, veo que está muy interesado en este tema. ¿Usted cómo inició su carrera política? Inicié mi carrera política por azares del destino. Tenía yo que hacer unas gestiones en el sindicato de maestros y conocí personajes de la vida nacional y era yo muy joven, traía yo una de las primeras laptops y no había quien hiciera oficios y yo me dedicaba a hacer oficios, traía yo una cámara, nadie levantaba evidencias, no era pues como esta época que todo cabe en un teléfono celular y a partir de ahí fui obteniendo apoyos, becas, para ir a estudiar a la Ciudad de México y a partir de ahí comencé a realizar mis primeros pininos en el ámbito sindical, fui secretario delegacional en una zona escolar y posteriormente comencé a incursionar a nivel estatal, sobre todo en la parte de medios de comunicación. Conocí varios amigos que se dedican al periodismo y me ayudaban a concertar entrevistas y no conocía yo mucho y entonces me iban coacheando, lo cual me sirvió mucho y comencé a ver la otra perspectiva, no como una visión cuadrada de ver solamente lo gremial, sino que los temas que ve el sindicato de maestros impactan en la sociedad. Desde el propio lema, porque se crea el sindicato, dice por la educación al servicio del pueblo. Y todo eso me fue formando hasta que hubo una posibilidad de que el sindicato de maestros promovió en algún momento la participación política a través de un comité que se llama el Comité de Acción Política Estatal y ahí convergían los representantes de todos los partidos. En ese tiempo yo me inicié y fui secretario general del extinto partido Nueva Alianza, el cual fuimos conformando con un grupo de compañeros, la mayoría maestros, incursionamos en las elecciones del 2006, 2009, hasta que en el 2012 el partido se constituyó como tal. Y a partir de ahí ya la vida política fue muy diferente, porque el partido y cualquier partido ya tenía prerrogativas, teníamos diputados, teníamos regidores y bueno, es otro mundo social muy diferente al gremial y por ahí comenzamos nuestra actividad política. En los sindicatos, ¿no? Saliendo del sindicato inicié mi carrera partidista y al mismo tiempo lo combinaba yo, ya era yo secretario de organización del sindicato de maestros y posteriormente fui secretario de finanzas del gremio. Entonces usted que ha estado empapado en todo este andamiaje sindical, puede contestar esta pregunta. ¿Cree que hay corrupción en los sindicatos? Porque tanto se ha hablado, al menos en las entrevistas que yo he observado, sobre esta cuestión de que los sindicatos ya pareciera que quedan obsoletos en la actualidad, pero a decir verdad, su objetivo principal es defender los derechos de los docentes en este caso, pero luego los docentes, al hablar del sindicato, tienden a decir, no sirve para nada el sindicato. Ajá. ¿Cree que hay corrupción en el sindicato? Yo te voy a decir con un enunciado. Yo considero que en el sindicato de maestros no hay corrupción, pero siempre hay tentación de individuos corruptos, ¿sí?, que utilizan la figura del sindicato para alejarlo de los fines para los cuales fue creado. Y no me refiero solamente a que exista un individuo corrupto que se atreva a vender una gestión sindical, sino también al que no hace nada. No solamente es corrupto el que trastorna los derechos de los agremiados, sino también el que le hacen una llamada y no contesta el celular, o no contesta un mensaje, o no, ni siquiera el famoso WhatsApp. Esos individuos son quienes dañan la reputación de cualquier sindicato, de cualquier institución, y precisamente la corrupción hay que erradicarla, pero hay que erradicarla con acciones. Y las acciones tienen que ser de la mayor transparencia posible. Te voy a poner algún ejemplo. Hablo con una maestra y me dice el día de ayer, oye, tengo un problema en una gestión, y me dice, lo que me pasó fue que me encontré un tipo que me pidió y me dio una nota y me dijo que los análisis no se los podían hacer en ese hospital y es un derecho de ella, y entonces la mandaron a hacer su análisis por fuera, pero no le dan ninguna prueba porque solamente le dan una hojita a mano y dice, y todavía me dijeron, es que no tenemos para el jabón, si nos deja 20 pesos. Entonces ese tipo de individuos no
pueden estar en las instituciones, pero tenemos que crear la cultura de la denuncia, pero pasar de las denuncias en redes sociales a las denuncias públicas. Entonces, a partir de que toma la dirigencia el profesor Alfonso Cepeda Salas en el año 2018, ha hecho énfasis en eso, en que se cambie la figura de la tolerancia por la de la denuncia. Es decir, que acabemos con ese ogro filantrópico que te dice, yo te doy esto, pero a cambio de, porque eso también es corrupción. La coacción no se ve. Así es. La coacción, por eso es coacción. Se hace escondida. México total, en cierto lo que dice. En general nuestro país está coludido en este momento de personajes que, como dicen, ¿no?, están contaminando el ambiente político, contaminando el ambiente sindical. Yo creo que también en las cuestiones cotidianas se ve este fenómeno de la corrupción. Sin embargo, es algo que como ideología social se debe erradicar. Y bueno, basándonos en su carrera política, ya me comentó que desde hace muchos años inició. ¿Qué es lo que pasó en el 2018? Que me comenta que tuvo una enfermedad y no pudo competir o hacer alianzas en aquel año. Sí, lo primero que me sucede en aquel entonces, vivíamos una situación álgida después del sindicato que se fue amainando, fuimos teniendo de nuevo comunicación entre todos los que participamos en una elección del 2016, fuimos superando todo lo que conlleva después de una elección. Y entonces en ese momento decido yo retirarme de la comisión sindical para poder participar en mi desarrollo profesional. Yo aspiraba a crecer como profesor para tener otra condición, era yo subdirector de escuela y participé como candidato a supervisor. Primero lo hice hacia director, obtuve el resultado del examen, pero en ese año me enfermé y lamentablemente me dejó fuera de todos los procesos, tanto sindicales como políticos. Tuve 3 operaciones de colon. Okay. Y en una de ellas me vi muy grave y afortunadamente me sirvió para refrescar mis ideas, para conocer a mis muchos amigos, pero también me sirvió para conocer a mis adversarios y a los que no son mis adversarios, sino que me veían como lo que dice un político sonorense, me veía ya como enemigos. Y me di cuenta, cuando estás en la cama, quién te llega a ver con una buena intención, quién te da seguimiento, y también quién llega a ver nada más a ver en qué momento te vas 3 metros bajo tierra. Exacto. Y luego va a ir al velorio para ver si sigues ahí, para que estés seguro de que ya no eres su enemigo. Pero aprendí también a dejar de ver, por ejemplo, a mis contendientes en cualquier escenario como enemigos o como adversarios. Simplemente los veo como personas que buscan tal vez lo mismo que yo, quizás con otro método, no sé si mejor o peor, pero igual no. Y entonces comenzamos a formar un equipo para que cuando vengan las elecciones de la sección 29 del CENTE aquí en Tabasco podamos presentar una propuesta. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones, según las declaraciones que dio la actual dirigente, la profesora María Elena Alcudia, el día 1 de mayo, el Día del Trabajo, ella informa que van a ser este año. Seguramente ya no serán ahorita antes del fin de ciclo escolar, pero serán antes de fin de año las elecciones como lo ha afirmado. La sección 29, ¿qué tanto abarca en nuestro estado? En nuestro estado ronda los 26,000 agremiados. Éramos cerca de 32,000, pero las otras expresiones sindicales que surgieron coyunturalmente han ido dividiéndose un voto que en cierta forma quedó muy inconforme con índoles políticas en aquel entonces cuando nació el primer sindicato independiente en el año 2004, auspiciado por políticos locales en un pleito que había a nivel nacional y que, bueno, algunos se quedaron allá, ya no regresaron, pero el sindicato conserva la membresía mayoritaria abrumadoramente. Y usted, en este proceso que viene de elecciones, evidentemente le gustaría participar. Exacto. ¿Con qué propuestas? Nosotros traemos la principal propuesta que marca nuestro estatuto en el caso sindical, que es la defensa de la escuela pública. Eso engloba todo. La defensa de la escuela pública es el único espacio que tienen muchos niños de tener educación para poder mejorar su condición. Quizás no los podamos sacar de la pobreza
dándoles el tema, como dice un meme, el ciclo del agua, ¿sí? Okay, sí. Tal vez no los saque de la pobreza, pero les enseñará y los profesionalizará y los pondrá en la misma condición para poder, primero, competir. Y siendo competentes, pueden llegar a ser excelentes profesionistas y ocupar los lugares que naturalmente la vida va a ir dejando, porque no todos somos eternos. Y por ejemplo, yo que soy supervisor en Huimanguillo frente a grupo, algún día tendré que jubilarme o dejar el espacio a otro más joven que va a venir y va a ocupar el espacio que yo tengo en este momento. Lo mismo va a suceder con los espacios políticos y tenemos que ir apoyando a estas generaciones de jubilados para que tengan un retiro digno, a los maestros que estamos en servicio maduros, como el jamón que decía el sándwich, y a las nuevas generaciones que curiosamente ante tanta información a veces son los más desinformados. Así es. Sobre todo porque existen muchas fuentes de información y al no conocer la historia del sindicato o la historia de las vías oficiales, pues abundan, por ejemplo, abundan muchos blogueros, muchas páginas y curiosamente youtubers que me da un contraste que muchos de ellos a veces tienen muchos seguidores y solo producen memes. Así es. Y los canales de información a veces están muy pequeños. Entonces, por esa razón es que hay que ir trabajando de la mano con una agenda que tenga que ver, por ejemplo, con la agenda de seguridad social. Es increíble que, por ejemplo, hoy en día estemos teniendo una crisis que se busca resolver con un litigio que hay en la Suprema Corte de Justicia para los maestros estatales que no se pueden jubilar y tienen que esperar como 63, 65 años. Y algunos los están haciendo esperar 5 o 10 años. Ya ese conflicto lleva 6 años y una de las cosas que nosotros queremos plantearle a los nuevos gobiernos que vengan es que eso se tiene que resolver de manera inmediata. ¿Y el aguinaldo? ¿Cómo lo ve? En el aguinaldo tuvimos una experiencia que nos dejó el gobierno pasado y fue como una especie de gol. El gobierno anterior centralizó los recursos y cuando centraliza los recursos resulta que no llegaron, ¿sí? No llegaron las informaciones para el pago del aguinaldo. Y en el primer año del gobierno actual hubo un impuesto sobre la renta. Tuvo que intervenir el sindicato para poder regularizarlo y se cubrió el adeudo. Entonces quedó un sentimiento, ¿sí?, de molestia con los profesores. Entonces, lo que hizo el sindicato a partir de ese momento fue regularizar la situación. Pero el aguinaldo, por ejemplo, es una de las prestaciones más sagradas de los profesores. Así es. Es más, llega noviembre y dice, no lo espero para gastarlo, espero para pagarlo porque ya lo debo. Entonces los profesores hacen compromisos, sacan cuentas y son de los retos que estos gobiernos surgidos a partir del triunfo del presidente López Obrador pues han tenido que ir solventando precisamente algunos boquetes y han tratado de ser transparentes para resolver problemas. Por ejemplo, hay un segmento de profesores que se les denomina de telesecundaria y llegó el momento que después de la salida, es un problema heredado desde la época del gobernador Granier, se ha ido haciendo un boquete cada vez más grande que el año pasado reconoció el gobernador con licencia, el licenciado Adán Augusto, que faltaban 700 millones. Así es. Una de las acciones que en los próximos 2 meses va a quedar definida es que se va a regularizar esa nómina. Es decir, la van a recentralizar y ellos le llaman federalizar la nómina local. Ya los maestros de telesecundaria ya no tendrán el pendiente de que les paguen incluso a veces hasta las 12 de la noche del último día y eso dará un respiro precisamente a la administración local. Entonces son todos esos temas, principalmente económicos, los que están precisamente ahorita en la agenda que nosotros traemos. Y uno de los más importantes es que necesitamos tener una comunicación para temas emergentes. Un tema emergente es el de derechos individuales humanos y derechos nuevos emergentes, como por ejemplo lo que platicábamos hace un momento, nuevos segmentos de población que están surgiendo, como cuáles, la comunidad LGTB. Ellos no tienen reconocidos muchos derechos a nivel local y esos derechos hay que garantizárselos. Hay que voltear a ver a una gran cantidad de padres
que son padre y madre, o madres que son mamás y papás, o una ausencia de políticas precisamente de vivienda en favor del trabajador estatal. Tenemos muchos trabajadores jóvenes viviendo en la planta alta de la casa de los papás o compartiendo cuartos. ¿Por qué? Porque no existe una política de vivienda precisamente enfocada a esos segmentos del magisterio, que si bien son emergentes, también tenemos que hablar de otros temas de capacitación. El año pasado, por ejemplo, a nivel nacional, en las evaluaciones de los maestros se regalaron los puntos, pero este año ya pidieron más cursos, pero la oferta fue limitada. Entonces, por esas razones, luego hubo incluso una demanda penal a nivel federal porque se estaban vendiendo los cursos. Entonces, ante la ausencia de políticas de capacitación, pues como en todos lados surge un mercado negro y cobraban en 3,000, 4,000, 5,000 pesos los cursos. Y entonces todo eso, ahí es donde tenemos que voltear los ojos a ver, porque es lo que está lacerando precisamente la economía de los profesores. Perfecto. En general yo creo que las cuestiones socioeconómicas entre los maestros es muy importante, puesto que son la base, al final de cuentas, quienes forman a más seres humanos educados en el ámbito académico. Y bueno, en general, aterrizando ya una última opinión, ¿cómo ve el panorama político ahorita en Tabasco? Bueno, creo que el día de hoy hay un despegue. Escuchaba yo en la mañana una definición. Hoy estará, dice, dando Tabasco un paso más hacia adelante en su consolidación como el eje de todo el sureste. Si se consolida la obra del Tren Maya, que la han querido parar con muchos amparos, si se consolida Dos Bocas y se consolida el tren transísmico interoceánico entre Oaxaca, habrá suficientes recursos. Y el presidente está pensando en crear empresas administradas por las Fuerzas Armadas para ir suministrando recursos, para que no entreguen recursos a veces a gobernadores que no canalizan los recursos a lo que se debe. Y esto dará una posibilidad de que los aspirantes a las candidaturas presidencial y la candidatura al gobierno del Estado precisamente puedan tener una plataforma que les permita defender al sureste. Es decir, ha llegado el momento del sureste. Entonces, por ejemplo, en Tabasco nosotros observamos con interés el tema de el licenciado Adán Augusto López Hernández. Se ha destapado para ser un aspirante y hay otros aspirantes como por ejemplo el licenciado Mario Yergo y seguramente surgirán otros más, pero en el tema local creo que hoy será un día importante para dar comienzo a una segunda etapa o al inicio de la segunda etapa del gobierno del presidente López Obrador, que no quiere decir que se vaya a reelegir y no tiene esa intención, pero sí que todo lo que fue quedando suelto se pueda ir parchando. Como que si el sistema de pensiones federales, revisarlo, el sistema de pensiones locales, revisarlo, los sistemas de salud, medicinas y todo lo que tiene que ver con los procesos de cambio que se fueron dando y que no pudieron solventarse, existan los próximos 6 años para realizarlo. Bueno, la verdad, me da mucho gusto el hecho de que haya estado en esta entrevista. Pues un saludo igual a todos los agremiados. Aprendimos bastante también y pues les deseamos el éxito. Gracias. Y gracias por asistir. Y un saludo a todos los maestros y personal de apoyo y directivos que están viendo y van a ver precisamente gente cool. Gracias. Hasta luego. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Bravo! Listo. Bravo, quedó bien. Bueno.